Muchas gracias por la asistencia a esta webinar. Saludamos al público que está presente aquí en el Colegio Notarial de Cataluña y a los que se han conectado online para asistir a esta presentación del libro de Eladi Creuet, un notario catalán en Cantabria. Además de Eladi Creuet, autor del libro, que está también aquí presente en el Colegio Notarial, contamos con la intervención de José Javier Corral Martínez, es el decano del Colegio Notarial de Cantabria, y de Raquel Higuereda Anievas, que es la notaria actualmente de Renedo de Piélagos, el pueblo en el que se desarrolla la acción a que se refiere el libro que vamos a presentar. Pero no va a ser solo la presentación de un libro, sino que también va a ser una puesta en valor del notariado rural en España y del notariado en general, que como tiene esta capilaridad que todos conocemos, está presente no solo en las grandes urbes, sino también en los pueblos más pequeños de España para dar el servicio que requiere la sociedad, pues creemos que es el momento de rendir homenaje a nuestros compañeros que están en estas poblaciones en las que yo creo que la vida es muy agradable, como veremos actualmente, la forma de prestar la función también, pero que tiene una parte de sacrificio en el sentido de que unos buenos años pues tienen que estar prestando el servicio de una forma mucho más artesanal y quizá más agradable de la que habitualmente se hace. Son notarías que se crean por necesidades de servicio y que lo que se pretende con ellas es estar al lado del ciudadano y especialmente en los tiempos que nos ocupan, pues el romper también la brecha digital. Pocas partes de la administración, tanto estatal como autonómica, llegan tan cerca del ciudadano como es el servicio, como lo hace el servicio notarial. Quiero agradecer especialmente al decano de Cantabria y a la notaria de Renedo que nos acompañen y que intervengan en esta presentación, por cuanto vamos a poder contrastar cómo es el notariado en Cantabria en la actualidad con el notariado en Cantabria y en Renedo en concreto de hace 45 años. Vamos a empezar con la presentación del libro. El libro Un notario catalán en Cantabria realmente es un remake de una obra anterior de Eladi Creuet que no llegó a ser publicada masivamente. Hizo una pequeña digamos, edición artesanal también para unos cuantos amigos y años después ha reelaborado, ha creado este libro basándose en aquel relato de anécdotas realmente de sus vivencias en Renedo. Yo creo que lo más interesante es que nos abre Eladi y nos explique en qué consiste este libro. Gracias, amigo José Alberto, decano del Colegio de Cataluña, gran decano, como lo es también, por lo que tengo entendido, José Javier Corral de Cantabria, y también lo es como notaria Raquel Higareda Anievas, de Piélagos. Os agradezco mucho vuestra presencia, aunque sea virtual. Y quisiera, si me permitís, un pequeño agradecimiento también a un notario cántabro, que más que referente, para mí fue un maestro. Cuando acabamos las oposiciones necesitamos también que alguien nos enseñe la práctica. Y yo tuve la gran suerte de encontrar a Javier Asisturita, entonces era notario de Alceda Ontaneda, actualmente está jubilado, y no hace mucho me escribió una carta de una gran cordialidad. A pesar de que no nos vemos, continuamos siendo amigos y desde aquí le quiero hacer llegar mi agradecimiento. Bien, gracias a todos por venir también. Este libro podía haberse titulado Un notario de Barcelona en Renedo, pues es más que un notario catalán en Cantabria. Si bien ese último título queda más ribombante. Personalmente me resulta mucho más fácil identificarme con los pueblos o ciudades donde me ha tocado vivir que con otros ámbitos más extensos. Quiero decir que yo no he tenido nunca la sensación de haber vivido en Cataluña,
sino en Barcelona, o de haber vivido en Cantabria, sino en Renedo de Piélagos. Y de niño en la isla de La Palma, tan de moda ahora por un dichoso volcán, pero no en Canarias, en la isla de La Palma. Entonces, cuando yo vivía en lo que entonces se conocía como la provincia de Santander y posteriormente como Cantabria, yo me sentía ciudadano o vecino de Renedo, pero no de toda la comunidad o provincia. Las divisiones administrativas son casi siempre artificiales y dependen de circunstancias políticas, económicas, sociales, y varían con las épocas. En cambio, los pueblos, las comunidades, las ciudades, que nacen y se desarrollan en torno a un ayuntamiento, a una iglesia, a una plaza, a una carretera, y se me apuran en torno a unas cafeterías como La Paz y Los Gamos, de las que Raquel tiene conocimiento de esta última, tienen una mayor perdurabilidad. Renedo Piélagos fue mi primer destino como notario. Para mí fue como una primera pareja a la que siempre me he sentido ligado por esos hilos invisibles de los afectos de verdad. Una buena parte de este libro está escrito en los años que viví en Renedo. Mi afición literaria me llevó a apuntar aquellas anécdotas que entonces me parecieron que podían tener algo de interés, aunque solo fuera para los amigos. Un poeta romano de la época imperial, y perdonen la cita, Horacio, formaba parte de aquel extraordinario triunvirato irrepetible de Virgilio, Horacio, Ovidio, con la intercesión de Mecenas y de Augusto, quien Horacio recomendaba que los libros, una vez escritos, fuesen guardados en algún lugar cerrado durante 7 años. Y que, pasado ese tiempo, si resistían una lectura a otros escritores o amigos, solo entonces se publicaran. No sé si Horacio cumplió esto, pero la frase es brillante. En mi caso, no son 7, he dejado pasar 45 años para publicar estas anécdotas de una época en que nos puede parecer ya superada. No estoy seguro de que sea así, no estoy seguro de que esté superada. Hay quien dice que los comportamientos humanos y con ellos las sociedades en que vivimos y nos comportamos tienden a repetirse, que todo cambia pero que todo vuelve. Me gustaría pensar que las nuevas generaciones no se verán abocadas a repetir momentos como los que refiero, como algunos de los que refiero, porque otros son más jocosos, en las páginas de este libro. Está escrito precisamente para evitar estas repeticiones. Y acabo. Me decía un librero de viejo de Barcelona, cuando le entrevisté para una revista de barrio donde vivo, que hoy en muchas ocasiones los libros se compran por metros o por colores, para decorar estanterías de bares o tiendas de moda. Si queremos ser optimistas, podemos decir que la decoración con libros no deja de ser un primer paso para su lectura. Tanto se habla de memoria histórica y es en los libros donde está gran parte de ella. Volvamos, por favor, a los libros. Dejémonos de Twitter, Instagrams y de otras procedimientos que no califico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eladi. No, la verdad que es un libro muy ameno y muy ilustrativo de lo que era la vida en los pueblos hace 45 años. Hoy ha cambiado bastante. ¿Cómo describirías, Eladi, la vida en Renedo y la forma de actuar el notario comparado luego con lo que has hecho en otras latitudes o ciudades? Bueno, todo cambia y todo vuelve, como he dicho, pero yo he intentado siempre tener una notaría pequeña. Bueno, en Renedo era muy pequeña, pero en Barcelona al final tenía 2 empleados, 3, que no sé si esto es muy reglamentario, pero era así. No, sería una tontería decir que yo he intentado tener una notaría de pueblo en una ciudad, pero sí que he intentado trasladar a la ciudad, a las ciudades, porque también he estado en otras, en Banyoles, en las Plugues, en Pueblo, trasladar eh,
esa manera de ser del notario rural, de comunicarse con la gente, de aquello que decía González Palomino, ¿no? De un notario refranero y simpático, que se hiciera, bueno, no una simpatía forzada, pero que tuviera un sentido del humor con los clientes y que se integrara en el pueblo allá donde vive. Quizá integrarse hasta el punto que yo lo hice políticamente no es muy aconsejable, pero sí desde un punto de vista social y cultural. Esto es importante. Porque estuviste en Renedo, ¿cuántos años? 4 años. 4 años, sí. A mí de tu libro, una de las cosas que más me ha llamado la atención es esa, que en 4 años, cuando celebras el nacimiento de tu hijo, ¿Está aquí? Sí. lo celebras en la cafetería Los Gamos, que acabas de citar, invitas a un grupo reducido de amigos y de repente te aparece todo el pueblo. Bueno, todo no, pero una parte considerable. Estas cosas en Barcelona afortunadamente no ocurren, porque si vinieran todos ciudadanos sería un problema, pero tampoco vienen más de los estrictamente invitados, lo cual denota, ¿no? Tu integración y tu buen recuerdo, ¿no? de la población. Sí, sí. Bueno, fue un detalle simpático, yo lo interpreté así y la verdad es que los vecinos fueron muy amables con él. Mi hijo no, bueno, no celebramos el bautizo, pero aquello fue una especie de bautizo en Renedo. De hecho, yo siempre se lo he dicho, donde le pondrán una estatua es en Santander, porque él nació allí. Muy bien. Pues nos va a describir mejor el notariado actual de Cantabria, el decano del Colegio Notarial, José Correal, al que vuelvo a repetir mi agradecimiento por estar aquí, porque sus múltiples obligaciones lo hacían complicado, pero te lo agradecemos mucho, José. Además, eres una persona, realmente eres el único decano que ha tenido Cantabria desde que es colegio independiente y por lo tanto eres el mejor conocedor de ese territorio. Muchas gracias en primer lugar, decano. Muchas gracias, querido amigo José Alberto, por la invitación para estar con vosotros en este acto. Enhorabuena a Eladi por su libro, porque has apuntado muy bien, José Alberto, la mayor virtud de su libro, que para mí es la mayor virtud de todos los libros, que se lee solo. Lo empiezas a leer y lo quieres seguir leyendo porque te lleva solo, ¿no? Creo que es lo mejor que se puede decir de un libro. También me ha llamado mucho la atención la integración tan rápida que realizó Eladi en lo que era un ambiente, cuando ahora en política se habla de los movimientos que vivimos como convulsos, habría que haber vivido como Eladi en aquellos años, ¿no? Que eran todavía más convulsos, si cabe, políticamente. No se sabía hacia dónde se iba a ir, y realmente es una experiencia la que se comunica a través de su libro, muy interesante. La pregunta que me hace el decano, la que me hace José Alberto, es un poco cómo es ahora el notariado. Pues lo primero, empezamos, digamos, por el rótulo, ¿no? Porque cuando yo llegué a Cantabria, todavía yo en las escrituras, como Raquel, poníamos notarios del ilustre Colegio Notarial de Burgos, ¿no? Y en la época de Eladi, él me va a corregir seguro, pero yo creo que estaba formando parte del colegio Burgos, Soria, por supuesto Cantabria, Vizcaya. O sea que realmente era un colegio muy grande, y a partir del 2009 es cuando ya se crea el Colegio del Cantabria, que por cierto tuve la fortuna de que Raquel, la actual notaria de Renedo, me acompañara formando parte de la primera junta directiva, ¿no? Si tuviera que definir con una sola palabra cómo es el ejercicio de la profesión notarial o cómo son los notarios en Cantabria, la palabra que me viene a la cabeza es estabilidad, porque por las razones que seas, que pueden ser familiares, de la forma de vida, etcétera, lo cierto es que los notarios que vienen se quedan prácticamente la mayoría durante largo tiempo, por no decir toda la vida, ¿no? Esto habla muy bien de cómo se ejerce la profesión en Cantabria. Aquí el notario, en lo tecnológico ha cambiado mucho, pero en lo humano, en lo personal, en lo familiar, en la relación social con el pueblo, con la ciudad, el cambio no ha sido tan fuerte como a lo mejor ha podido ocurrir en otras, digamos, regiones o comunidades que están, digamos, más cerca de lo que pueden ser focos o operaciones de riqueza, ¿no? Aquí tenemos todavía un mundo donde el notariado desciende. En este sentido, la reforma de jurisdicción voluntaria, que nos ha dado presencia en temas tan importantes como las bodas, etcétera, expedientes matrimoniales, todavía han acercado más la figura del notario en lo que es el territorio cántabro.
Y muy importante lo que has puesto el decano sobre el notariado rural. Aquí, por tocar lo que podrían ser tres vértices, tenemos tres localidades que como pueden ser Potes por un lado, tenemos Alceda por otro lado y tenemos Ramales por otro lado, que son localidades que no tienen gran número de habitantes, pero que conservan su notario. Y muy importante porque se conserva por lo menos una oficina de funcionario público representativa. Vemos que se van cerrando muchos oficinas públicas, oficinas privadas, y al final va quedando el notariado, que además tiene una particularidad, y es que la puerta de la notaría está siempre abierta. Aquí no tenemos franquillas de puertas, sino que está siempre abierta para todos los vecinos. Por eso creo que dentro de lo que cabe, y a pesar de que en las notarías de Cantabria, como pasa en todas las notarías, la presión ha aumentado en cuanto a que las responsabilidades en el ejercicio de la profesión se han complicado, se han aumentado. Es verdad que la escritura tiene mayor valor añadido hoy en día, pero esto nos ha complicado mucho la labor a la hora de ejercer la profesión. Sin embargo, en lo sustancial, en la relación con la sociedad, en la relación con el pueblo, incluso con la ciudad donde te encuentras, creo que se ha mantenido esa relación de confianza y esa relación, como digo, de estabilidad, que yo creo que es lo mejor que puedo decir del notariado cántabro. Muchas gracias, José. Magnífico análisis. La verdad es que nos da una idea muy, muy fehaciente de cómo es la realidad notarial en Cantabria. Citabas en los momentos en los que estuvo el allí, claro, realmente era el año 75, llegaste, 76, la transición más dura. Llegué en septiembre y en noviembre moría. Sí. Perdón, moría Franco. Sí. Y al cabo de poco tiempo cuentas en el libro un acta que tienes que hacer o te requieren para hacer un acta de una huelga de panaderos, ¿no? Sí, al cabo de poco tiempo, sí. Sí, que en aquel momento tampoco era muy fácil conjugar la petición de unos sindicatos con una situación que, como decía José Corral, todavía no sabíamos hacia dónde iba a evolucionar. Por dónde iban los tiros, sí. Hubo también un momento muy dramático en Piélagos cuando asesinaron a dos guardias civiles en una casa cuartel de, no sé, ahora no recuerdo, de uno de los pueblos que lo digo en el libro, ¿eh? Oruña no era, no otro. Y claro, nunca se llegó, en aquel momento no se aclaró quién la autoría, pero todo hacía pensar que había sido ETA que había intervenido en el asesinato, ¿no? Y se dijo que eran unos delincuentes que habían salido de la cárcel, que querían robar armas. Sí, No lo sé, pero aquello creó un malestar importante. Sí. Eran momentos no fáciles, ¿no? Por no decir difíciles. Pues tenemos también a la actual notaria de Renedo, Raquel Higareda. También le agradecemos su presencia, su participación en esta Webinot. Y también, Raquel, nos gustaría que nos describieras cómo es actualmente Renedo y cómo es tu ejercicio de la función en esta población, que también llevas un tiempo ya, 3 años en la notaría. Sí, hola, bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, bueno, gracias Eladi, sobre todo por mandarme el libro, que me pareció pues un gran detalle. Me lo leí muy rápido, en cuanto me llegó me pareció súper entretenido. Cuenta un poquitín, claro, las anécdotas de la época, que son, bueno, a ver, no son tan distintas a las cosas que pueden pasar ahora, pero bueno, sobre todo la época, claro, el contexto es bastante diferente. Yo llevo 3 años, sí, 3 años en Piélagos. Bueno, quizás la notaría menos rural de todas las que he estado. También estuve en Alceda, como, bueno, en Villacarriedo he estado también. Entonces, bueno, Renedo no me parece tan rural como os pueda parecer a vosotros desde Barcelona. Bueno, en el libro sí que reconozco, pues reconozco lugares, las anécdotas perfectamente podrían darse, muchas hoy en día. Sobre todo conserva Renedo el ser una notaría en la que la gente confía en el notario todavía. Hay mucha consulta. Yo casi todos los días tengo a alguien que tiene cita para consultar, que eso quizá pues, no pasa en las ciudades, pues porque hay más trato con profesionales, con abogados, pero bueno, en los pueblos aún se va directamente al notario, te consultan, confían. Y bueno, la gente, lo general es gente agradecida, gente amable.
También, bueno, me hizo gracia una anécdota que contaba el Adi, pues de un pasiego. Bueno, pues sí, de la Vega de Pas también suelen llegar hasta Renedo y sí tienen fama de desconfiados y son desconfiados, no sé, no es solo la fama. Eh, a ver, ahora mismo Renedo, claro, es mucho más grande, sobre todo el municipio. Piélagos ha crecido muchísimo porque hubo ahí pues un boom inmobiliario, muchísimos pueblos se multiplicaron por 10, Liencres, Mortera, todo se ha construido mucho. Entonces, muchos de ellos han perdido un poco la esencia del pueblo. Ya no es el pueblito que era, ahora son un poco no ciudades dormitorio porque tienen sus servicios, pero bueno, de gente de Santander que vive en Bodepiélagos, por ejemplo, o que vive en Mortera, se han hecho muchas urbanizaciones de chalets. Entonces, por esa parte, ahí no notas la notaría de pueblo porque hay mucha facilidad para desplazarse a Santander. Bueno, sí que hay gente que sigue viniendo a la notaría de Renedo, pero lo normal es que esa gente que trabaja en Santander y que tiene toda su vida hecha en Santander, pues vayan a una notaría en Santander, o bueno, también puede ser en Torrelavega. Pero la gente más cercana, pues de los pueblos de alrededor del Renedo, de Bioño, toda esa gente pues sigue manteniendo más o menos el notariado un poquitín, como luego cuenta el Adi, un poquitín diferente por la época, pero sí que nos sigue manteniendo ahí de referencia, confianza. Y bueno, para mí es una notaría que es una notaría muy cómoda, pero cómodo en el sentido de que la gente confía, que no te discuten las cosas, que plenamente confían en lo que tú les dices. Bueno, yo llevo ahí 3 años, pero yo creo que me queda todavía años en Renedo, sí. Muchas gracias por la descripción. Sí, Gladys, Bueno, yo cuando estuve muchos años sin ir a Renedo por circunstancias familiares diversas, cuando volví, bueno, no solamente a Renedo, todo el conjunto de lo que es Piélagos, me dio la impresión de que había cambiado bastante desde un punto de vista urbanístico. Se había, lo que eran montañas en parte, se había edificado, se habían hecho urbanizaciones aquí y allá. No me orientaba, incluso costó encontrar la casa donde yo había establecido mi domicilio y la notaría, porque las tenía unidas. Un cuarto piso, lo explico en el libro, un cuarto piso es un ascensor que creo que últimamente los vecinos han acordado poner el ascensor, lo cual es un progreso importante. En cualquier caso, aparte del tema urbanístico que bueno, pero esto ha pasado en general en toda España, ¿no? Se ha construido mucho, ha sido una manera de crecer para algunos y de decrecer para otros. Aparte de esto, tengo la sensación de que Piélagos y sobre todo Renedo se ha convertido, antes era un pueblo más ganadero, más rústico, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, naturalmente. Y ahora es más urbano, es como una segunda residencia de gente de Santander. ¿Puede ser esto así, Raquel? Sí, bueno, no tanto Renedo Pueblo. Renedo Pueblo sí que yo creo que mantiene a la gente que era de allí, descendientes de gente de Renedo. Alguien puede haber ido a vivir porque sí que hay urbanizaciones un poquitín en las afueras, pero ni parecido que otros pueblos, pues eso, como por ejemplo, pues Mortera, Bodepiélagos. Esos a lo mejor tenían 500 habitantes, pueden tener ahora 5.000 perfectamente, cada uno. Entonces, claro, el término municipal es muy grande en extensión y ahora también en habitantes. Lo que pasa que la proximidad a la notaría de todos esos núcleos de población no es tanta, con lo cual, pues bueno, parte de esos habitantes hacen sus cosas en Santander o algunos en Torrelavega también. Claro, ahora que se ha hablado de Mortera, recuerdo que la gente me hablaba con admiración de la marquesa de Medina Sidonia, que iba a pasar Ah, alguna temporadita a Mortera. Mortera. No sé si existe la marquesa ya. Supongo que el marquesado sí, pero la que era debe estar muy jubilada. Y por otra parte, abundando en el tema del carácter más de pueblo, por decirlo así,
recuerdo haber estado en alguna casa de los alrededores de Renedo, no necesariamente, quizá en algún pueblo, y la señora con mucho orgullo me dijo, yo he sido la ama de cría del ministro tal. Claro, que me sorprendió porque luego supe que las señoras de la montaña, de las gallegas, las asturianas, las cántabras, acostumbraban cuando les sobraba la leche, naturalmente, y si no, daban el biberón a sus hijos y se iban a Madrid para alimentar a los hijos de la burguesía madrileña. Durante aquella época era así, y anteriormente también. Supongo que eso tampoco ya no es así, ¿no, Raquel? No. No conozco. Ya. Esperamos que no. Pero No, pero lo que me sorprendió más es que lo decía con orgullo, ¿no? Yo me di de mamar no, que afortunadamente es una muestra al ministro. de que en relativamente poco tiempo hemos avanzado bastante, Sí. porque estas costumbres no son tan fáciles de erradicar, y sobre todo que la economía en la zona ha mejorado, ¿no, Raquel? Sí, a ver, Renedo tiene muy buena comunicación porque tiene tren que va a Santander, nada, tiene muchos trenes muy constantes. Luego, claro, se hizo una autovía, que claro, en el año 75 esa autovía no existía, que conecta Santander con Torrelavega, entonces eso corta parte de mi término municipal, digamos, de Bodepiélagos para un lado, para otro. Claro, eso facilita mucho la movilidad de la gente para ir a cualquier sitio, y luego también, claro, contribuye al progreso y al avance de toda la zona entera. Sí, sí. Una pregunta, José Decano. Sí. ¿Cómo ves el futuro de notarías rurales, como por ejemplo Potes, que la has citado? Es una población, ¿no?, de geografía y entorno complicado también, que Claro. no debe crecer mucho tampoco el número de habitantes, y otras que podéis tener en vuestro colegio como, digamos, como representativas de lo que son los pueblos pequeños. Así es, Potes tiene además un añadido para los que no hayan estado en Potes, que desde luego les recomiendo que lo visiten, porque es precioso el municipio y toda la zona. El acceso a Potes en invierno es complicado, hace mal tiempo, llueve, el acceso es un desfiladero, o sea, realmente es un acceso complicado. Entonces, al hecho de ser un municipio con poca población se une la dificultad del acceso. Y la parte buena es que ahí realmente, si quieres saber lo que es ser notario de Potes. Yo creo que es la experiencia más próxima a lo que puede ser haber sido notario hace 60 o 70 años, en cuanto a que estás integrado, quieras o no quieras, efectivamente todos los días y dentro del pueblo. Y luego, por lo que estabais comentando, yo creo que él me va a decir si es así o no, pero vivió todavía una dicotomía entre lo que era la zona industrial. Torrelavega, que está muy próximo a Renedo, y Torrelavega vivió una situación de esplendor industrial bastante importante. Así, por ejemplo, el comercio más importante en Cantabria no estaba en Santander, sino que estaba en Torrelavega, que está, me corregirán, pero prácticamente entonces estaría a 20 minutos, media hora de Renedo, quizá un poco más, ¿no? Y al mismo tiempo que teníamos esta presencia industrial en la zona alrededor de Renedo, teníamos en la época de Eladi una presencia muy importante de lo que era la zona de producción lechera, ¿no? La feria de ganado, etcétera, ¿no? Entonces había esas dos brazos de la economía cántabra que hoy han sido sustituidas, digamos, en alguna manera por lo que viene a ser también común a muchas otras comunidades, que es el tema del turismo, ¿no? Entonces se nota, lógicamente, la influencia del tema turístico, que cada vez se va desplazando no solamente de la temporada de verano, sino a lo largo del año. También tenemos aquí el problema que se tiene en Barcelona mismamente con los pisos turísticos. También tenemos aquí, o empezamos a tener ese problema, ¿no? Entonces, digamos que se está produciendo un trasvase de lo que era aquella Cantabria industrial y ganadera que consistía a una sustitución por lo que viene a ser una economía más orientada a lo que puede ser la hostelería, el turismo, etcétera, ¿no? Yo creo que si el ADI lo vivió, está aquí, digamos, coexistencia pacífica ganadera industrial, ahora al volver no habrá reconocido ya este esquema, ¿no? Muy bien. Bueno, pues cumplimos 30 minutos, la duración habitual de estos espacios son 30 minutos, pero nos quedan todavía
4 o 5 para despedirnos. Sí, vamos a Entonces, despedirnos. Bien despedido. Yo, empieza tú, ¿no? Que eres el decano. no, yo al final daré las gracias. No, más que nada, si querías comentar alguna cosa más, yo al final diré que el libro está a disposición de todos los espectadores, Aquí tenemos que se pueden dirigir al colegio notarial, los que estén aquí. biblioteca quedarán los que Sí, pues sobran. tenemos que el que no lo tenga y lo quiera, desde el colegio notarial se lo mandaremos. Nos llaman al colegio notarial, nos mandan un mail y les hacemos llegar el libro. Yo no sé, para despedirnos, José, decano. Pues agradecer nuevamente, felicitar otra vez a Eladi y recomiendo a todos que lean su libro, porque tal como lo empiecen lo van a terminar. Es fantástico, es una experiencia humana vital y yo creo que representa lo que es el notario que llega a su plaza y se integra en su plaza. Además, ahí demostró Eladi desde pequeño en el ejercicio de la profesión tener una grandísima vocación social, que es algo que yo creo que todos los notarios deberíamos tener. La vocación de servicio a la sociedad es en primer lugar de integración. Y yo creo que Eladi lo demostró desde el primer momento de su ejercicio. Ha sido un brillante notario y una excelente persona. Muchas gracias por los elogios que me hacéis. Yo os los traslado a vosotros también, porque el estar aquí, el haber leído el libro, el comentarlo, el hacer esa tertulia, es una tertulia agradable porque no nos contradecimos Ni nos pasamos la palabra. Pues es loable. Me encuentro muy a gusto y me gustaría hacerlo cada día, lo que pasa es que es imposible. Os agradezco a todos. Si sigues escribiendo. Da muchos recuerdos a la gente de Renedo que pueda ser de mi edad, que igual bueno, aunque no me conozca, le da recuerdos. Y José Javier, si ves a Javier así en Zurita, que supongo que alguna vez lo debes ver, le das un abrazo de mi parte también, por favor. Así lo haré. Y a ti te doy otro, por lo bien que me has tratado. Y al decano, naturalmente, él ya sabe que le estimo como amigo y Muchas gracias. no hace falta. Espera, que Raquel no se ha despedido todavía. No, nada. Yo solo gracias por invitarme y nada, espero bueno, que haya servido un poquitín la visión que he dado yo hoy de cómo es ahora, Renedo y cómo es ahora, pues un poquitín un notariado rural, que es en el único notariado en el que he estado yo desde que empecé. Y creo que este paso ahí es donde me quedo, que estoy muy a gusto. Nada, gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias. No, pues ya sí que vamos a cerrar el acto. Dice Eladi que le gustaría estar todos los días con lo prolífico que es pues, y tantos escritos que yo creo que lo conseguiremos algún día. Y luego también que ya me he enterado, digo, Eladi, digo, en qué buena forma está siempre. Es un hombre activo, ágil, con fondo físico, y es que poner la notaria en un cuarto piso sin ascensor, yo creo que ha sido la clave de tu buena salud durante tantos años. No sé la de los vecinos del pueblo como fue, si había más herencias de las debidas después de la notaría, pero la verdad es que tiene su... Algún día frenaré, pero de momento voy acelerando. Sí, no, por eso es impresionante verte y ojalá todos tengamos una jubilación tan ocupada como la tuya. Bueno, sí, tú tienes una Sí, situación como decano extraordinaria. no, ocupación también, pero de verdad que admiro a las Igual personas. tener José Javier, es decir, que no. No, Es un cargo que ocupa lugar. la verdad es que sí, buen tiempo, ¿verdad? Y muchas dolores de cabeza, pero bueno, para eso estamos, igual que los notarios, para dar servicio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eladi, gracias, José, gracias, Raquel, y gracias a todos los que están aquí presentes, a los que nos han seguido a través del streaming. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.